Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das se van, esos datos tuyos se van. Si los das se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados. No los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra brillantísima oportunidad para usted poner su caridad en las manos salesianas para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, una triste noticia hoy, la muerte de don Pedro Gil Iturbides. Don Pedro Gil fue una persona muy querida, hombre decentísimo, como se dice. Eso era la calma personalizada, la paciencia, la prudencia, la inteligencia, la bondad. Porque es que Pedro Gil Iturbides, yo nunca vi ese caballero con una actitud hostil ni nada de eso. Falleció hoy, la noticia salió en las redes, lo vi en Twitter, y es una pena porque fue un gran servidor público, un hombre muy serio, muy honrado, honestísimo y honrado. Don Pedro ejerció el periodismo mucho tiempo, desde joven. Se inició creo que en el periódico La Nación. Pero don Pedro fue director de la Biblioteca Nacional, yo creo que él estuvo en la Liga Municipal Dominicana también, municipalista. Don Pedro fue ministro de Educación, secretario de Estado de Educación en los gobiernos de Joaquín Balaguer. Y yo creo que ya el último cargo que tenía era trabajó para UTESA. Era el vicerrector de UTESA para el recinto de Santo Domingo, pero una gran persona, esa sonrisa siempre sana, sin rencores, sin resentimientos con nadie,
sin púas vengativas. Ese era un alma buena, sin acrimonias con nadie. Ese ni siquiera la voz suave, nunca tuvo voz áspera, como dicen. Así que fue un hombre muy apacible, un gran dominicano, un servidor público eficiente y honesto. Hay que decir eso, y honrado, porque don Pedro fue así. Paz a los restos de don Pedro Gil Iturbide, un buen dominicano, excelente dominicano, y mis condolencias a sus familiares. Antonio Gil, su hermano, también periodista, fue director del periódico El Listín Diario. Bueno, hoy, 26 de enero, señores, un día como hoy, nace en la República Dominicana, en el año 1803, uno de sus hijos más ilustres. Ese patricio supremo de la República, que se llamó Juan Pablo Duarte y Díez, o Díez, como algunos dicen. Pero Duarte, ahí está su estatua, en el parque que lleva su nombre, allá en Ciudad Nueva. Duarte, eso hay que decir, que Duarte fue un hombre inteligente, pudo plasmar, tuvo la idea, ¿cómo sería?, de plasmar esa, qué sé yo, tuvo esa laboriosa y constante trabajo que tuvo de captar los elementos, diríamos, más valiosos en ese momento de esos jóvenes que fueron sus compañeros, para, con ese esfuerzo tenaz, constante, su inteligencia y su liderazgo, alcanzar la libertad y la independencia de la República Dominicana. Ese Juan Pablo Duarte, señores. Luego, vilipendiado, como pasa con esos próceres. Duarte se fue al exilio, o lo expulsaron las fuerzas contrarias a sus ideas, y se fue al exilio. Entonces, ese Duarte, señores, 20 años después, viene al país, cuando la guerra restauradora. Pero ya los nuevos amos, como dicen, ambiciosos, unos, otros también cargados de resentimientos y de, qué sé yo, de envidia, entendieron como que Duarte venía, en 20 años después de haber salido, como que venía a reclamar una deuda que tenía el pueblo dominicano con él. Falso. Porque ese Duarte, señores, su idea fue servirle siempre al país y materializar esa idea, fructífera idea, de fundar la República Dominicana. No aprovecharse de esa idea, vamos a decir, para lucros personales o logros, glorias personales o poder. Duarte no anduvo en eso, pero eso fue lo que quisieron entender los restauradores, porque eran gente que tenían, la mayoría eran unos desclasados, gente de una condición social muy atrasada, pero gente muy valiente. Se lanzó a esa lucha con sentimiento patriótico, porque también no vamos a negar que había sentimiento patriótico, porque fue gente que puso su vida, expuso su vida también, pero había gente ahí buscando ascendencia social, porque hay que decir eso. Duarte nunca hizo alarde de ser el general Juan Pablo Duarte y Díez. Pero en esa restauración hubo muchísima gente, que la mayoría todos eran generales y salieron como generales. Todo el que mató o pudo
herir a un español o a un criollo que estaba del lado de los españoles, combatiendo al lado de los españoles, ya se convertía en general. Y entonces eso fue una lista de generales que salieron de la Restauración. Pero hay gente que sintió entonces el deseo de ascendencia social, y no hay duda que la guerra restauradora le dio esa oportunidad a mucha gente que andaban ahí. Entonces veían a Duarte tal vez como un oportunista. Mira, este se fue y vino ahora a reclamar lo suyo, una patria que ahora somos nosotros que estamos luchando con estos españoles a ver si podemos quitarnos de encima este yugo español, y a Santana, que tanto daño nos ha hecho. Esos fueron esos restauradores. Entonces Santana por su parte también no quería a Duarte. Entonces Duarte, su idea fructífera, magnífica, su esfuerzo, repito, valiosísimo, y además captar esos elementos valiosos con lo que él llevó a cabo esa idea de fundar la República Dominicana. Se fue del país de nuevo en el 64, se fue callado, y nos imaginamos nosotros a Duarte callado, camino a un exilio de nuevo, porque lo ningunearon los restauradores y lo que hicieron fue nombrarlo como casi como el canciller de la República en guerra, en armas, una especie como de embajador a Clark, para que buscara recursos, que arrimara recursos para la causa restauradora. Un hombre como Duarte, el pobre enfermo, que vino de Venezuela a ver si encontraba nuevo aire ya en un país donde ya él sabía que Santana no estaba, que fue su gran adversario. Y ese fue el trato que le dieron. Pero Duarte, repito, se fue callado y consciente de que ya el país era otro, que había cambiado, pero me imagino que en el camino, o llegando allá a Venezuela, a su nuevo exilio, tuvo que haber expresado: la patria no es de nadie. Y si fuera de alguien, el espíritu debe ser de que la patria sería de quien la cuide con inteligencia y con desinterés, con interés de preservarla, claro, pero sin intereses particulares o personales. Pero pasa eso siempre con los grandes próceres, los patricios, porque eso mismo, hay que ver lo que pasó, señores, lo que pasó un hombre como José Martí, preso en España tuvo Martí, llevado preso de ahí, venga, recójalo, y lo va a buscar un señor, un calier de España, lo fue procurando en una oportunidad a su casa, él tomando un café, almorzando con un amigo, un periodista viejo amigo de él, y fue ese señor, lo reclamó: mire, señor Martí, usted tiene que acompañarme a un lugar allí. Así, vamos. Era un cuartel de los españoles y de ahí lo mandaron para España. Yo creo que tuvo atención, yo no sé si fue a Ceuta, por dónde, porque esos españoles mandaban esos presos de Cuba, los mandaban a España. Oígase bien. O estuvo preso en África o estuvo preso en España, Martí. De allá pudo regresar de nuevo, y bueno, pero Martí, imagínense ustedes, cuando vinieron a reconocer a Martí, ese esfuerzo de esa gente, Duarte, y mucho desencanto que hubo en algunos también de todos esos próceres, fueron maltratados y bueno, se fueron al exilio. Hoy es un día que nosotros los dominicanos tenemos que guardarle ese respeto a esa memoria maltratada. Todavía encuentra en los prohaitianos que le sirven al poder y los que estaban antes sirviendo del poder también,
son los primeros antiduartianos. Los nuevos, diríamos los nuevos Santana de la época o restauradores de la época, de la hora. Esos son héroes muertos. Ahora lo que valen son los héroes vivos. Oigan por dónde que andamos. Entonces, esa patria de Juan Pablo, hoy, esa nave de Febrero, luce en naufragio. ¿Por qué? Porque hay una invasión contra ella. ¿Armada? No, pero hay una invasión de gente por la cual Duarte luchó, no porque ellos eran mucha gente aquí, sino porque era el poder aquí y había que salir de esa gente porque no estaban subyugando, era el yugo haitiano que pesaba sobre la República. Pero hoy pacientemente estamos invadidos de haitianos con autoridades que son pro-haitianas, que ahí eso es lo que duele. Tanto sacrificio, tanta lucha por tener un país definido como dominicano y no como dominico-haitiano, porque ahora somos un país dominico-haitiano. Pero yo he dicho claro, para que la nave de Febrero no zozobre, castiguemos a los pro-haitianos. Ahí está el voto. El mejor castigo a los pro-haitianos no es que le digamos pro-haitianos o que le digamos traidores. No hay que pelear. Simple y llanamente ir a la casilla de votar y poner un voto castigo para que el que sustituya a estos sepa que también es para afuera que va si hacen lo mismo. Porque ahora mismo lo que tenemos es, primero, un gobierno que lo hemos denunciado aquí desde el principio, porque no, que bueno, pero por lo menos eso soy yo y otros. Pero otros han entendido que hay una política clara de defensa de la patria. Y todo, yo lo he dicho aquí, es un tramoyismo lo que ha habido con el país. Todo un aguaje en lo que se ha planteado en la frontera, una política desacertada de frontera y migratoria, y lo que ha llevado es a un descalabro de las relaciones comerciales, un descalabro de las relaciones exteriores del país. No tenemos credibilidad tampoco y Haití no nos respeta, ni siquiera aquel desorden nos respeta, óigase bien. Entonces, el gobierno hace un pacto que le llama Pacto Patriótico. Oigan esto. Y aquí están los detalles del pacto. Para la formulación y ejecución de política de Estado frente a la situación de Haití. Ay, Duarte, como en tu nombre, tu patria. Usted sabe lo que es el contenido de este documento. Fíjense las firmas de los académicos firmantes. Todos esos son académicos. Yo no voy a mencionar los nombres, nada más, porque solamente pienso mostrar las firmas que están ahí de los académicos. Y dentro, organizaciones políticas firmantes. Ahí están todas las firmas de las organizaciones políticas firmantes. Ustedes saben lo que es poner este cuerpo de personalidades a firmar un documento que se entiende es un documento para defender el país, un documento que fue incluso redactado para que lo firmaran otros partidos de oposición que tendrán razón. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿No hubiera engañado, dirán? Miren, ahí están todas esas firmas de hombres y mujeres, instituciones respetabilísimas de este país. Y ese pacto, el gobierno no ha puesto ni la P, es el pacto de ficción, como yo le llamo. Entonces, la patria de Duarte anda cargándose de haitianos, con 30,000 o 35,000 haitianos que nacen en este país año tras año.
de parturientas toleradas, porque no es que vienen de Haití, yo lo he dicho muchísimas veces aquí, son de las barriadas, de los guetos. Todo el país nublado de haitianos. La patria que soñó Duarte para que los dominicanos la disfrutaran. Hoy ni los dominicanos pueden ir a los centros médicos porque no hay espacio ocupado por los haitianos, que son atendidos mejor que los dominicanos. Yo no sé qué castigo. Es un castigo todavía a esa memoria ilustre de Duarte. Dios mío. Juan Pablo, que tu memoria siempre va a ser respetada y recordada por muchos dominicanos. Es la verdad. Yo invito a todos los dominicanos que quieran y puedan poner una bandera, que parece que eso es trujillismo, poner la bandera, y no duartismo, porque ser duartiano es ser patriota. Pongan su bandera dominicana preciosa, pónganla a ondear donde fuere, que se vea que en esa casa hay un sentimiento duartiano. Exhibir nuestra bandera con su escudo, sus colores, su cruz, sus mensajes que lleva ese escudo, y entonces vamos a honrar la memoria de ese patricio supremo de la República. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Que por qué te quiero, son tantos motivos. Fui como tu cielo, tu luz en tu sombra, tu mejor amigo. Conmigo supiste dominar tu miedo, y con mi ternura pude demostrarte que por qué te quiero, que por qué te quiero. Son mil cosas a la vez. Todo el que alguna vez soñó con irse, no deja de soñar con regresar. Y nosotros estamos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La verdad es que uno se pone, uno piensa a veces, señores, ese esfuerzo patricial de estos dominicanos del siglo XIX. Un hombre como Duarte, joven, brillante, de familia acomodada, un hombre que podía espigar como un oportunista más, si hubiera sido político oportunista, sagaz, un tipo, Buenaventura Báez, fíjense cómo andaba Buenaventura Báez. Él se hubiera acomodado
se hubiera acunado ahí con Santana y Duarte hubiera sido presidente, él hubiera sido probablemente el hombre de Santana para fines de no utilizar a un hombre como Báez, hubiera utilizado a Duarte. Pero Duarte no entraba en eso. Y Duarte fue quien conquistó a Santana. Es decir, el hombre que va al Ceibo a buscar los hermanos Santana es Duarte, porque era ceibano también. Duarte, su madre por lo menos, era del Ceibo. Entonces, Duarte entendió que la revolución necesitaba hombres como Pedro y Ramón Santana, su hermano, mellizos los dos, pero hombres valientes, brutales, pero heroicos, y gente también con un pasado, un antepasado también político importante, porque su padre también fue un guerrero de la Reconquista, el papá de los Santana. Entonces, Duarte se hubiera acomodado fácil con Santana, pero eso eran dos espíritus y dos mentalidades totalmente distintas. Entonces, ese mérito de Duarte, primero, ese esfuerzo, diríamos, genial de Duarte, tan joven, para reunir a todos esos amigos y convertirse en líder de ese grupo. Y además, unir esos veteranos como Santana, Caminero, como se llama, Bobadilla y Briones, esos veteranos, acercarlos, Sánchez, Mella, eran jóvenes como él. Pero esos Bobadilla y esa gente eran gente madura, no eran jóvenes, eran ya maduros, porque el propio Bobadilla nació en 1790 y pico, por allá. Era un hombre de ya edad avanzada cuando la independencia. Entonces Duarte tuvo ese esfuerzo genial, esa idea, además la voluntad de unificar todo ese grupo, señores, eso fue un esfuerzo extraordinario. Entonces, ¿usted cree que ese señor podía valerse de la idea, de usar la idea para lucrarse él personalmente, buscar la gloria y el poder sobre la base de su idea? Para eso, su idea fue para fundar la República y lo hizo. Ese es el mérito de Juan Pablo Duarte, patricio supremo de la República. Repito, guardémosle todo el respeto. Bueno, como hay tan malos dominicanos ahora, y también esa nave de Febrero que puede zozobrar, como hemos dicho otras veces aquí, y ya no hay esos próceres, esos esfuerzos patriciales, no los hay, porque ahora lo que hay son esfuerzos personales de mucha gente buscándose poderes y buscando cuartos, como se dice. Estamos en tiempo prácticamente de desgobierno, se puede decir. Muchas acciones débiles, quebradizas, derrengadas. Yo la puedo citar así. Porque usar la tramulla, como yo he venido hablando de esas cosas, usar la tramulla política para uno mantenerse en el poder o fortificarse en el poder, yo creo que eso no está bien. Yo le he hecho muchas críticas aquí, pero yo soy tal vez una golondrina que no se verá. Pero yo he hecho mucha crítica a que el gobierno actúa con ese tramoyismo. Pero es propio de esa misma sequía, como yo le he llamado aquí, esa aridez de obras y de cosas que se puedan exhibir. Porque no es solamente obras que usted haga. Hay obras que no necesariamente tienen que ser obras de envergaduras como presas y canales de riego y todo eso. Uno sabe que son trabajos más largos. Pero usted tiene que dar la sensación o dejar la sensación de que usted es capaz de hacer eso. Bueno, pues vamos a hacerla, vamos a iniciar. A mí me dolió, digo yo, después que se gastan tanto dinero haciendo una presa como esa de Monte Grande, con la insulsez, vamos a llamarle así, con que se inaugura esa presa. Yo, Manuel Fermín,
que me honro yo de haber estado en esa inauguración de la presa de Rincón, que lo he citado aquí. Pero aquel acto solemnísimo, aquella tranquilidad de Balaguer, aquella tranquilidad del deber cumplido de Balaguer, entregando Rincón, me acuerdo yo. Pero es que estaba entregando Rincón llena de agua, pero al mismo tiempo con ese canal para Jima, para irrigar 120,000 tareas de tierra. Era lo que yo decía aquí, que esta presa se ha inaugurado, pero yo no sé ahora mismo cuándo se va a llenar esa presa, porque y el río, ¿qué va a pasar con el río? El río no se puede detener para llenar la presa, porque ¿qué va a pasar aguas abajo de la presa? ¿Y qué va a pasar con el ingenio Barahona y las cañas que tiene que mojar y todos los agricultores que utilizan el agua y los productores pecuarios que utilizan el agua que va por ahí? El canal Cristóbal, los canales que van, qué sé yo, por esa zona de Vicente Noble, Ramón Santana, ay Dios mío, San Ramón, esos proyectos San Ramón, Uvilla, Tamayo, toda esa zona de Neiva, la parte de Neiva. ¿Y qué va a pasar ahí entonces? Pues ese río no va a llenar esa presa. Esa presa para llenarse, pienso yo, tendrá que llegar ahí con una corriente de agua, una inundación, que el río crezca, lluvia grande y venga agua para llenar esa presa. Pero, ¿por qué digo yo de la insulsez? Porque la presa pudo haber sido inaugurada con mayor festividad, pienso yo, siendo no sectario. Yo creo que el presidente se hubiera invitado a la oposición, que no hubiera ido, ya eso es otra cosa, pero yo hubiera hecho un acto ahí masivo, invitando al PLD, a Danilo Medina, que si él no quería ir, está muy bien, que no fue, pero los funcionarios que le sirvieron al gobierno de Danilo Medina y de Leonel Fernández, que trabajaron en esa presa, porque esa presa no es solamente ese lago, es decir, ese muro, no, es que ese complejo son 5 componentes grandes. Y ya las autoridades anteriores habían hecho un gran trabajo en el componente 1, que es el que yo citaba ayer de la presa de Sabanayegua. Es decir, la presa de Sabanayegua hubo que reformarle, porque esa presa fue muy averiada cuando los ciclones David y George. David y la tormenta Federico, que crearon unas inundaciones enormes, como decía yo, esos ríos La Cueva, Río Grande, Río Yaque del Sur, etcétera, y el río Maguana, que también eso vino, yo me acuerdo aquel lío en Mesopotamia, qué sé yo, por allá, eso se inundó y ahogó muchísima gente en San Juan de la Maguana. La presa de Sabaneta full de agua también, entonces el río San Juan full, y el Yaque del Sur full, y entonces la confluencia. Imagínense la cantidad de agua que cayó. Entonces la presa de Sabanayegua sufrió gravísimos daños. Esa presa le fue reforzado el núcleo arriba, se recreció 6 metros más, las descargas también, unos vertederos auxiliares y el vertedero principal fueron reconstruidos, terminado. Ahí se gastaron $106 millones. Se gastaron en esa reconstrucción y las compuertas de fondo y qué sé yo. Muchísimos trabajos se hicieron ahí. Ese es uno de los 5 componentes que había que reparar esa presa para que garantizara que la presa de Montegrande no se va a llevar una creciente o un desborde de esa presa que sufriera un colapso y se iba a llevar, entonces se llevaría hasta el sur con todo. Pero había que trabajarle primero esa presa. Entonces, la presa de Montegrande se diseñó para $350 millones. Pues yo decía, esa presa no resiste una auditoría y yo no sé cómo va a ser aquello. Pero
Eso se ha gastado como 600 millones de dólares. Entonces, para hacer una presa que lo único que se fue a inaugurar el presidente fue el vaso que llena la presa. Pero yo digo lo siguiente, ¿y el río? ¿Qué va a pasar con el río? Porque no hay una casa de máquinas para producir energía. No hay una obra de toma para los acueductos de la zona. No hay una obra de toma para un canal de riego. Y esos son 3 componentes más el del núcleo de la presa, son 4 componentes. Y el 5º componente es la rehabilitación del canal Cristóbal y de los demás canales que están en la zona. El canal Luca, creo que Luca que se llama, el Cristóbal, el canal Trujillo, no sé, esos canales hay que rehabilitarlos todos hasta allá, hasta Cabral, por ahí. Pero, ¿qué ha hecho esta autoridad? Concentrarse en el núcleo para entregarlo, para hacer un acto más político que realmente celebrando técnicamente lo que se está haciendo allí. Porque la gente está, señores, que todavía no puede, dirá, pero ¿y qué hacemos ahora con esta presa? Para decir los pobladores de ahí, que incluso la gestión pasada en el INE hizo las 390 viviendas. Hizo las viviendas, claro, no pudieron hacer las obras, las demás obras que son conexas a las viviendas, como las calles, las aceras, contenes, la electrificación del poblado, porque todo no se podía hacer, pero hacer 390 viviendas. La gestión anterior y entregó esa obra en más de un 58%. Yo creo que ese acto debió, repito, ser invitado ahí una delegación del gobierno anterior, ese partido, porque los gobiernos no pueden ser sectarios, y el presidente Abinader es sectario, lamentablemente. Yo fui de lo que digo que esas cosas debieron haberse socializado más. Al gobierno le quedaba mejor el acto, pienso yo, invitando a la gestión, a la administración, en las 2 administraciones anteriores, alguna representación de ellos que hubieran ido al acto, y hago un acto allí festivo, bien bonito, celebrando aquello y reconociéndole el trabajo que se hizo desde la administración anterior, felicitar a las autoridades y el gobierno mismo ganarse el aplauso de haberle dado continuidad a la obra. Pero hoy era lo que yo decía, esa obra cuando se llene el lago tal vez servirá para sembrar viajaca. Ahí tendré que recordar la memoria de mi querido amigo Aristófanes Urbáez, que en paz descanse el roedor. Bueno, eso es lo que tenemos de esa lamentable, bueno, no lamentable, sino tendrá uso. La presa, por lo menos, si viniera una inundación por ahí, tendría una primera prueba de fuego, porque esa es otra, es una presa de tierra. Hay que ver si ese muro que resista o lo que, qué sé yo, las cosas que puedan presentarse allí. Pero me parece que se ha actuado en forma sectaria y más por tramoyismo, mostrar lo que usted es parte del éxito, pero ni siquiera todo el éxito. Y eso ha pasado también con el monorriel de Santiago, pero vamos a la pausa y luego vamos a hablar del monorriel. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos.
Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das se van, esos datos tuyos se van. Si los das se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados, no los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, decíamos nosotros ese caso de Santiago del Monorriel, por eso, pero voy a asociarlo políticamente. Porque hace un tiempo que nosotros veníamos diciendo acá que el gobierno, o el PRM, mejor dicho, no lucía fuerte políticamente en la capital y en Santiago, dos plazas muy importantes, que no lucía fuerte, porque eran pruebas como de, estaba dando pruebas como de debilidad en la zona. Con el caso de la capital, se habló de Farideh Raful, la senadora. Yo decía, si Farideh anda mal, el PRM anda mal. Porque, ¿qué ha hecho esta dama para que ella no repita como la candidata de la capital? Porque ella ha sido una PRMista sin intermitencia. Además, está aprobada que ella ganó 2 posiciones electivas importante, una diputación, y ganó luego una senaduría con un apoyo en una zona tan difícil de hacer política como es esa circunscripción 1. Señores, la gente que vive en esa circunscripción 1, usted no puede ir a su casa a visitarlo y que mira, a convencerlo de que vote por ti. Esa gente vota por ti porque te han oído, te ven tu accionar en televisión, en radio, personalmente, tu conducta, tu firmeza, tu esfuerzo, la voluntariedad, qué sé yo, las cosas que usted hace en beneficio de la comunidad, y entonces la gente va valorando eso y vota por ti. Eso, yo pienso que eso es un mérito muy alto que puede tener una persona que logre arrimar al voto a gente que usted no lo ha podido contactar físicamente, porque usted no lo puede visitar. ¿Y quién visita un edificio que tiene 25, 30 pisos, 20 pisos? Yo creo que de los pisos más bajos que hay en esa zona es por donde yo vivo. Y hay que ver la torre que hay ahí. Entonces, esa dama entendía, todo el mundo entendía que ella tenía sus méritos para optar por una candidatura, repetir en la candidatura que ella ganó, pero el PRM la sustituyó y miren a quién ha buscado, que ya eso no necesita presentación. Las dificultades que cree ese señor, que no ha ganado nunca nada, ningún cargo. El señor Guillermo Moreno no ha ganado un cargo, ni siquiera yo creo de presidente de un gremio. No ha ganado, porque si usted me dice que el presidente del gremio de los médicos es un triunfador, ese hombre es un líder. Él es un líder, el presidente del Colegio Médico Dominicano. Es un verdadero líder. Pero Guillermo Moreno no tiene ese liderazgo, pero bien. Entonces hemos dicho que eso era una debilidad del PRM y que el PRM estaba mal. En Santiago, la misma situación. Si Eduardo, que es una persona limpia, que es una persona con retrato de antepasado político, de los estrellas,
que Santiago y Los Estrellas son plazas políticas y familias políticas. Entonces, Eduardo no va a la candidatura tampoco. La sindicatura débil, y ahí están las muestras que el presidente ha tenido que hacer una presencia en Santiago. Y ahora en las redes ha rodado ahí un video de un gesto que si eso es así, si no es una edición que hay ahí, es un acto verdaderamente de infidelidad política, digo yo, con ese candidato del propio presidente de la República que le negó un saludo. Yo no sé si eso está editado, pero lo han publicado en las redes. El caso del señor Rodríguez, Ulises Rodríguez, creo que es el candidato a síndico o alcalde, perdón, de Santiago, por el PRM. Entonces, esa obra que se está haciendo en Santiago, el presidente pensará, bueno, si se está haciendo el monorriel y se está haciendo un teleférico, creo que se está haciendo también en Santiago, y además se hizo esa entrada de Santiago, una ampliación y unos retornos que se han hecho ahí a la entrada y han, diríamos, hecho un trabajo ornamental y además también funcional, ¿por qué no? Pero arreglaron una cañada, un río, qué sé yo, un arroyuelo que estaba lleno de basura, una cañada de agua negra y todo eso, y fue readecuada y bien. Entonces son obras, pero no son obras que impactan una ciudad tan grande como es Santiago, a menos que sea, por ejemplo, ese del monorriel, que es una obra importante para el transporte masivo en Santiago. Pero esa obra, bueno, el gobierno probablemente la diseñó para que tuviera, no, diríamos, para usarla en este año o en el año anterior, o que tuviera lista para las elecciones, pero el esfuerzo es válido del gobierno. Lo único que decíamos ayer, uno no sabe cuál es el negocio, cómo es el negocio. Es una APP, un fideicomiso, es el sector privado, es la oligarquía alcanforada, como decía yo, y de una especialísima qué sé yo, actitud de ganar dinero en forma rápida y como se acostumbra. Esos grupos económicos que tienen una particular codicia, decíamos nosotros allí. Pero ese caso del monorriel llamó la atención que el gobierno se apareciera con los vagones de ese monorriel para exhibirlo en Santiago. Es decir, como llamar la atención del pueblo de Santiago, miren, esto lo está haciendo este gobierno, mi gobierno de Luis Abinader. Mire, aquí llegaron los vagones, pero resulta que esa obra, decía yo, que soy de la provincia de Santiago, pero no de Santiago de los Caballeros, pues yo soy de Villa González. Pero cuando voy a Santiago veo las cosas que se están haciendo allí. Santiago es una provincia, una ciudad que lleva un gran empuje, y es una provincia siempre de gran empuje, lo ha sido, porque es la provincia eje del Cibao, o la capital del Cibao, como se le llama también. Y yo vi que esas obras no van en avance como para que se monte ese monorriel ahí, porque el de Puerto Rico, he visto ese monorriel en Puerto Rico, o hace años que Puerto Rico tiene ese monorriel. En Miami también hay monorriel. Bueno, hay muchísimos monorriel por todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Que el monorriel estaría listo en el 2025, segundo trimestre del 2025. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué traer estos vagones tan temprano a Santiago? Para mostrarlo, para ganar un espacio de publicidad y decir que miren mis músculos aquí.
Eso ha pasado con esta misma presa, digo yo. Querer hacer ese acto solo, yo creo que no era prudente cuando se debió reconocer el trabajo que se hizo previo, repito, porque si el gobierno hubiera, por ejemplo, este gobierno hubiera dicho, miren, yo voy a terminar el núcleo de la presa, pero vamos a ir trabajando los demás componentes, porque hay un componente que se llama Acueducto del Suroeste, Acueducto o de Barahona, qué sé yo. Además hay un componente con los canales de riego para la zona, porque hay que irrigar y asentar a la gente. El componente de vivienda, hay que arreglar, hay que poner las viviendas adecuadas y poner hacer el barrio bien. Pero además, la cuenca misma, la cuenca baja del lago Enriquillo, todas las reparaciones del canal Cristóbal, el canal Luca, el canal o el caño Luca, como yo decía, el caño Trujillo, qué sé yo, todo eso, rehabilitar todo eso es parte de esos componentes. Pero el gobierno se quedó en el núcleo. Por eso digo la insulsez de hacer un acto que debió haber sido un acto mucho más masivo, más amplio, más festivo, más unificador, yo diría también de las voluntades que han trabajado en todo ese complejo hidroeléctrico importante, costosísimo, pero que sus resultados o sus beneficios vamos a tener que verlo más tarde cuando vengan autoridades que de verdad emprendan un plan integral de desarrollo de la cuenca y del aprovechamiento de todas esas obras hidráulicas. Bueno, la justicia anda mal por todos los lados, digo yo. Aquí mismo no anda bien. Hay un tigre, es un representante del tigrismo urbano, medida de coerción suave, los jueces, ¿qué es lo que pasa? La justicia dominicana mala, anda mal. Ese muchacho violento, que se ve violento, y no solamente por los tatuajes, que son intimidantes, pero es que son gente con una conducta que la señora, el Ministerio Público de la capital, la fiscal de la capital, que es Rosalba Ramos, serísima, amiga de nosotros, dice ella que se encontró un celular del elemento donde había pruebas de que ese señor violento y que estaba amenazando a los testigos, amedrentando a los testigos. La jueza ni caso le hizo a eso. ¿Y qué es lo que está pasando? Es decir, los jueces, ¿con qué jueces que nosotros vamos a hacer esta justicia aquí? Porque los jueces, yo vi un caso también, bueno, el caso de la gente de La Vega, de la familia que está involucrada en narco y lavado. La familia López, Pilarte, qué sé yo. Entonces, que bueno, que hay una prueba de unas 10.000 pastillas de éxtasis que no se pudieron conocer porque el juez dijo que no eso no era necesario para, oigan, no eran admitidas esas pruebas porque eso no está en el expediente. Es decir, una cosa tan grave como esa, pero eso no, eso pasa inadvertido. Pero la justicia, aquí vi ahora a Quirino, que le está pidiendo al Ministerio Público del Tribunal Constitucional, le ha dado un fallo favorable al señor Quirino Castillo, para que el Ministerio Público le entregue una relación de los bienes que le fueron incautados en aquel proceso. Será para pedir devolución, pero el Ministerio Público debiera ahora decirle, bueno, está bien, se lo den todo, incluso yo se lo devuelvo todo y le digo, mire, dígame dónde usted se ganó esto. ¿Con qué legalidad usted se ganó? Eso es otro expediente. No tiene que ser por tráfico de droga, porque ya lo jugaron por eso, sino que demuestre su riqueza que él tiene, que la demuestre cómo la obtuvo. Entonces yo creo que se le puede abrir juicio por ahí, porque ¿y para dónde que va esta justicia? Pero no es solamente esta, así anda la de Estados Unidos también. Porque ahora veo también a Sudáfrica. Bueno, a Israel lo acusan en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que pare, y hay que llevar a Netanyahu allá a la pena. Lo pide Sudáfrica, pero Sudáfrica coge a Putin, que está pedido, y lo protege. ¿Y por qué no mandamos a Putin también? Al señor Putin, ¿por qué no lo mandan a La Haya? Ah, no, a Israel, que pare la guerra, y a Netanyahu, que vaya para la preso. Y Putin, que está pedido también por la misma corte, nadie hace el pedido de Putin.
Sudáfrica ¿dónde está la fuerza moral del mundo? O del mundo que estamos viviendo hoy. Eso es una vergüenza. Así pasaba con Estados Unidos. Condena al Vaticano porque el Vaticano, los curas no tienen la jerarquía. El Vaticano pidiendo que se acojan a los acuerdos de Viena, que hay un intercambio entre nuncio y embajada norteamericana en el Vaticano. Y la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos falla que hasta el Papa puede ser llamado como testigo ante el caso de los curas pederastas. Y entonces le dijo el jurista especialista en derecho canónico, pero ustedes están ejecutando gente en la silla eléctrica y ahora mismo que ejecutaron uno en Alabama con nitrógeno. Dicen, ¿qué doble moral es que ustedes tienen? Ustedes no pueden juzgar, una corte suprema o una corte de un tribunal no puede juzgar la conducta moral de un Estado, porque entonces habría que juzgar al señor Henry Kissinger, en esa época estaba vivo, por la intervención en Chile y por la muerte del señor Oscar Romero en El Salvador. Si Estados Unidos mata gente y le reclama respeto por derechos humanos. Bueno, la verdad que el mundo anda de cabeza para los suelos. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, su blog La Pregunta, que semanalmente nos publica reflexiones en medio de un vendaval de adjuraciones. Bien, gracias por todo. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.